sincrónica pueda también. En relación a la revisión de mañana, algunos me preguntaban que cómo hace la dinámica para atenderlo. Entonces la dinámica es la siguiente. En el horario de 10 a 12, la gente que esté interesada en hacer la revisión, pues llega en ese horario. Voy a atenderlos por orden de llegada en el sentido de que los primeros que lleguen a las 10 de la mañana por vía Teams van a escribir automáticamente su nombre, bueno, su correo, su nombre y su correo electrónico. Con eso es suficiente. Entonces, con el correo que ustedes escriban ahí, yo voy a ir agregándolo en otro equipo que tengo aparte y voy a ir atendiendo de a una persona en una, ¿ya? Hasta que termine con todos. Esa es como la dinámica. Entonces, lo ideal es que a partir de las 10 empiecen a escribir los nombres, entonces yo lo voy atendiendo en el orden que aparezca allí en el chat. Esa es como la idea, ¿ya? Bien, entonces, bien, en relación al desarrollo del curso, creo que vamos bastante adelantados en relación a la programación. Entonces, bajo esa premisa, creo que alcanzaremos quizás a ver un poco de una introducción quizás al cálculo 3, al cálculo multivariado, tal vez, ¿ya? Porque estamos viendo temas que deberíamos haber visto la semana próxima, pero eso es porque, bueno, hay algunos temas que no son tan, o sea, que no son temas que uno pueda hablar dos horas de un tema, sino que son teoremas que uno puede rápidamente esbozar con ejemplos claros. Entonces, es la razón por la cual vamos bastante adelantados. Entonces, yo creo que con los contenidos deberíamos terminar, creo que el lunes deberíamos terminar más o menos todos los contenidos, o sea, los obligatorios, evaluables, obligatorios del curso, deberíamos terminar más o menos el lunes. Como en el peor de los escenarios, podría ser el otro jueves, pero no creo. Por la forma en la que vamos trabajando, creo que debería ser el lunes. Ya, entonces después de esos días, vamos a abordar otras cosas que no van a ser evaluables, apuntando un poco al cálculo multivariado y preparando un poco para las cosas que vienen para usted en el futuro, de tal suerte que pueda tener ciertas bases para el cálculo multivariado. Eso es lo ideal. Anteriormente, en los cursos pasados, estos temas de series y en general de sucesiones no eran contenidos que se abordaban, sino que se abordaba algunas cosas de cálculo multivariado, funciones vectoriales, cálculo diferencial e integral para funciones vectoriales, que es como los primeros temas que uno aborda generalmente en el cálculo multivariado. Ya, entonces, eso en relación al curso. Entonces, vamos a avanzar. Entonces, estábamos viendo algunos criterios que son importantes para saber si una serie es convergente o no. Habíamos visto, vamos a recordar un poco lo que estábamos viendo en la clase pasada, el criterio del cociente, que tenemos una serie en general, no necesariamente de términos positivos, sino que esta serie puede ser, en general, puede tener términos con signo cambiado, no necesariamente en un orden específico, no necesariamente tiene que ser alternante. Entonces este criterio es bastante fuerte y les decía que fue desarrollado por el matemático D'Alembert. Entonces tenemos una serie, calculamos el límite del término an más 1, lo dividimos por a sub n en valor absoluto, tomamos el límite en el infinito y eso nos da un número r, que puede ser un real, por supuesto que va a ser positivo o infinito. Entonces dependiendo los diferentes valores que obtengamos del r, entonces eso va a permitir decidir si la serie es absolutamente convergente o divergente, o si el criterio como tal no da información. Ya, entonces si el R es estrictamente menor que 1, entonces automáticamente afirmamos que la serie es absolutamente convergente. Y si el R es estrictamente mayor que 1, entonces es divergente. Y si el R nos da 1, entonces ahí no tenemos
nada que afirmar, entonces habría que usar otros criterios diferentes para ver qué pasa en el caso de que el R que obtengamos en el límite del cociente de los términos n más 1 y n nos dé 1, entonces habría que usar otro de los criterios anteriores. Entonces este criterio es bastante interesante, había mostrado por acá algún ejemplo, por ejemplo la serie 1 partido por n factorial, entonces el a sub n es 1 partido por n factorial, entonces al hacer el cociente de a sub n más 1 y a sub n, como tenemos ahí un cociente de fracciones, usted sabe que cuando tenemos fracciones de la forma 1 partido por a, cuando hacemos dos divisiones, entonces en el fondo ahí multiplico el numerador de la fracción de la parte de arriba con, en este caso, el denominador, y ahí se obtiene entonces esta expresión que está aquí, que es en el fondo el cociente de 1 partido por n más 1 factorial partido por 1 partido por n factorial. Y ahí obtenemos esto. Entonces usted sabe que el factorial, quizás ahí no está tan claro, pero el factorial, si tenemos por ejemplo ese cociente que tenemos allí, que es n factorial partido por n más 1 factorial, entonces esto yo lo podría reescribir de una forma más reducida, en el sentido de que el n más 1 factorial lo podría expresar como n más 1 multiplicado por n factorial. ¿Ya? Y eso tiene sentido porque recuerde que el factorial es el producto de todos los naturales a partir del término que se está considerando hasta llegar al 1. Entonces, todos los anteriores, por supuesto que va a ser n, n-1, n-2, hasta llegar a la unidad. Entonces, por esa razón que n más 1 factorial se puede expresar como n más 1 por n factorial. Y ahí, bueno, uno hace la cancelación de los factoriales, ya que son distintos a 0, y solamente nos queda 1 partido por n más 1, y es lo que tenemos allá. Entonces tenemos que el límite es 1 partido por n más 1. Entonces, como tenemos valor absoluto, pero los n que estamos considerando siempre son positivos, entonces el valor absoluto no tiene mayor efecto sobre la fracción 1 partido por n más 1. Entonces, y sabemos que para valores de n muy grandes, entonces el cociente de acá abajo, por supuesto que va a crecer, y al obtener 1 partido por un cociente muy grande, sabemos que eso intuitivamente es 0. ¿Ya? Entonces, nos da que el R que estamos considerando allí, el R que obtenemos a partir de este criterio, entonces uno decide si cae en el caso A o si cae en el caso B. Entonces aquí vemos claramente que el R que obtuvimos es 0 y el 0 está incluido, entonces uno puede automáticamente afirmar de que esa serie es absolutamente convergente y por lo tanto convergente. ¿Mm? Entonces, y esta es una serie bien particular. Esta es una serie que, en la medida que, por ejemplo, usted va probando las sumas, distintas sumas parciales, y toma, por ejemplo, los 6 primeros términos, se va dando cuenta que va dando 2.7, si toma los 10 primeros, y ahí se va redondeando un poco hasta el número de Euler, que es 2,7, 1828, 1828, 5, y ahí empiezan una cantidad de términos, ¿ya? Entonces esta serie es muy importante conocerla, entender que la suma desde n igual 0 hasta infinito de los 1 partido por n factorial es Euler. Voy a escribir por acá, de todas maneras, a manera de conocimiento general, porque es importante que nunca pierdan de vista este tipo de series que son muy importantes en el mundo del cálculo diferencial e integral, y que puede también servir incluso para el cálculo de variable compleja, quizás alguno de los que en el futuro pueda inclinarse a hacer un magíster o un doctorado en matemáticas o en ingeniería matemática, entonces va a ser necesario que estén familiarizados con este tipo de series que son muy importantes. Entonces sabemos que esto es 2.7, 1828, 1828, 5, y ahí empieza la irracionalidad. ¿Ya? Entonces es una serie que es
bien importante conocerla. Entonces, esta es una forma también de escribir, aquí me equivoqué en los índices, que es 0. Entonces, esta es una forma, y la otra, pues ya ustedes la conocen, que es a partir de un límite. Esta es quizás un poco más popular, en el sentido de que ha sido ampliamente estudiada en algunos de los cursos previos. Entonces, esta es 1 más 1 partido por n elevado a la n. Ambos, tanto este como este, son el número de Euler. ¿Ya? Entonces, es un ejemplo de el uso de el criterio de D'Alembert o el criterio del cociente. Ya, entonces, vamos a tener en mente este criterio siempre, porque nos va a permitir caracterizar series que van a ser mucho más complejas, como son las series de potencias que vamos a ver más adelante, ¿ya? Entonces, este criterio no hay que perderlo de vista, entender que si tenemos un R entre 0, incluido el 0 y menor estricto que 1, entonces ahí automáticamente decimos que hay convergencia, y si el R es mayor que 1, entonces ahí hay divergencia, y si el R es igual a 1, entonces el criterio no nos va a decir mayor información, entonces toca usar otro de los criterios anteriores para establecer la convergencia o divergencia de la serie. ¿Ya? Entonces, otro ejemplo puede ser este, el análisis de la convergencia de la serie formada por, cuyo término enésimo es n factorial partido por n elevado a la n. Entonces la mecánica es la misma, divido a sub n más 1 por a sub n, y entonces ahí por propiedad de división de fracciones, ahí obtengo esta expresión, que es esta, n más 1 factorial partido por n más 1 elevado a la n más 1 partido por n factorial. Entonces ahí podemos cancelar de nuevo n factorial de aquí, y aquí puedo separar uno de los n más 1, lo puedo expresar, n más 1 factorial lo puedo expresar como n más 1 por n factorial, y ahí puedo cancelar n factorial con n factorial, y nos debería quedar esta expresión, n elevado a la n partido por n más 1 elevado a la n. Ya, entonces, a simple vista, este límite no nos dice nada, pero si recordamos un poco lo que acabo de escribir acá, vemos que se parece mucho, salvo que esto yo lo podría volver a expresar quizás de una forma más inteligible, que es esta, n más 1. Entonces, y allá estamos explorando un poco el límite que es similar, salvo que ahora allá tenemos n partido por n más 1. Entonces, esto lo podría reescribir, y por propiedad de límites, como 1 partido por ahora el límite de esta expresión. Ya, pero ese límite ya lo conocemos, que es Euler, entonces, por lo tanto, ese límite que teníamos en el problema anterior va a reducirse a 1 partido por Euler, o lo que es lo mismo, Euler elevado a la menos 1. Pues son límites que de antemano debemos estar familiarizados. Ustedes que hacen, que en el futuro sospecho que van a hacer aplicaciones, deberían estar familiarizados con estas cosas. Entonces es muy importante eso. ¿Sí? Es que no entendí cómo llegó a eso de el límite, lo que está después de a sub n más 1 a sub n. Ajá, aquí, esta parte. Sí, esa parte. ¿No entendiste cómo llegamos a esto? ¿No? Sí. Ya, vamos a hacer un poco más transparente esa parte entonces. Estamos aquí, entonces vamos a escribirlo aquí. Entonces estamos considerando la serie. La serie que estamos considerando es esta. A ver si no la perdí de vista. Es n elevado a la n. N factorial partido por n elevado a la n.
Entonces aquí n factorial y aquí n elevado a la n. Entonces no sabemos si es convergente, si es divergente. Entonces, lo primero que debo identificar es el término enésimo. ¿Cuál es el término enésimo ahí? ¿Quién es a sub n? Es muy importante poder, si partimos identificando mal, entonces vamos a tener serias dificultades. ¿Quién es el a sub n? N factorial, porque N, incluye a todos. n factorial y qué más. Es todo lo que dependa de n, ojo. Todo lo que dependa de n es el a sub n, entonces todo lo que aparezca allí. No solo es el factorial, sino todo en cuestión. Entonces es mi a sub n. Entonces yo necesito, para saber, para poder aplicar correctamente el criterio del cociente, necesito calcular el R. ¿Y cómo calculo el R? En el futuro va a ser llamado el radio de convergencia. ¿Cómo lo calculo? Bueno, lo calculo tomando el límite. Siempre va a ser de esta forma. Ya lo único que va a cambiar, por supuesto, es el término enésimo para cada problema en particular. Entonces, ¿cómo lo calculo? Lo calculo dividiendo a sub n más 1 partido por a sub n. Todo eso en valor absoluto. A ver, aquí está. Sí. Ya, entonces yo necesito calcular este límite. Entonces ya el a sub n lo tengo. Necesitaría encontrar el a sub n más 1. Entonces, simplemente aquí cambio n por n más 1. Entonces aquí n más 1. Aquí quedaría entonces también n más 1. Y aquí quedaría también n más 1 elevado a la n más 1. ¿Estamos claros? ¿Hasta ahí? Sí. Ya, entonces ahora vamos a reemplazar. Vamos a reemplazar los valores allí, que ya los tenemos, tanto para a sub n como para a sub n más 1. Entonces solo voy a reemplazar allí. Entonces el primer término es este, que es el que tiene a sub n más 1. Lo reemplazo. Y el otro término es a sub n, que es el que es normal. Listo, entonces ahora debo hacer cociente de fracciones. ¿Cómo hago cociente de fracciones? ¿Cómo quedaría? La regla de la orejita. N más 1 factorial Exacto, por muy bien. n elevado a n. Eso era lo que decía en palabras. Tener presente, lo más fuerte allí es quizás la identificación de los términos. Si usted identifica correctamente la sub n, entonces no debería tener mayor dificultad, porque lo demás es nada más que aplicación de las propiedades del factorial. Entonces esto es lo que nos queda, y es creo que lo que tenemos allá. No sé si, a ver si puedo visualizar ambas. Sí, es justamente lo que tenemos aquí. Entonces ya sabe de dónde sale. Ahora sí estamos claros. Sí, profe, gracias. Entonces, Ya. Y lo otro, sí sabe de dónde sale también esta parte. El paso de aquí a acá. sí, sí, eso lo entendí, cancelando. Sí, cancelo aquí. Aquí este n más 1 factorial elevado a la n más 1 lo puedo reescribir como 1 elevado a la n por 1 independiente. Yo quizás puedo hacerlo aquí. No es como tan difícil. Son como pasos intermedios allí. Entonces esto puedo escribirlo así. Y este puedo escribirlo como n más 1 por n factorial, apuntando un poco a que se cancele con el que está debajo. Y este que está acá también lo puedo separar como 1 elevado a la n, y lo separo con el que tiene potencia 1, que quedaría n más 1. Ya, entonces este se va con este también se va, con
con este, y solo nos queda n elevado a la n más 1 elevado a la n, y eso en el fondo es lo que tenemos allá. N elevado a la n más 1 elevado a la n, pero todo lo puedes reescribir como una misma potencia de n. Y lo demás, pues, es consecuencia directa de conocer de que este límite fundamental es Euler, y por lo tanto, por propiedad del límite, entonces ese sería el recíproco de Euler, 1 partido por Euler, ¿ya? Entonces, eso es lo que no hay que perder de vista. ¿Cómo calcular el R? Siempre el cociente del valor absoluto, el límite del cociente del valor absoluto de A sub n más 1 con A sub n, siempre, eso. Y de acuerdo al R que obtengamos, entonces vamos a decidir si es convergente o divergente. Entonces aquí pasa que 1 partido por Euler es como 1 partido por 2,7, entonces uno puede más o menos aproximar, el Euler uno podría aproximarlo a 3 para tener una idea. Entonces podría ser entonces esto sería como 1/3 más o menos, y 1/3 es 0,3, y 0,3 es estrictamente menor que 1, entonces por lo tanto la serie es convergente, ¿ya? Entonces, les decía que la desventaja que tenemos ahora es que no podemos saber a qué converge, pero sí podemos saber si converge o diverge. Entonces, este criterio funciona bastante bien y no lo vamos a perder de vista de aquí en adelante, porque nos va a permitir, como les decía, caracterizar series mucho más complejas en las cuales probablemente van a aparecer potencias de X, potencias enésimas de X, que son lo que vamos a ver más adelante, que son las series de potencias. Entonces, no perder de vista este criterio, el hecho de que si el R está entre 0 y 1, incluido el 0, es convergente, y si R es mayor que 1, entonces es divergente. Eso hay que tenerlo presente. Entonces, otro criterio que es bien importante, también que se puede aplicar en algunos casos, el criterio de la raíz, que funciona en vía muy similar al criterio anterior, salvo que ahora el R, que nos va a permitir decidir si es convergente o divergente, se tiene que calcular directamente como la raíz enésima del valor absoluto del término enésimo. Entonces, allá era el cociente de A sub n más 1 partido por A sub n. Acá el R, que nos va a permitir caracterizar si es convergente o divergente, lo debo calcular sacando la raíz enésima del valor absoluto de A sub n. Y lo mismo que aplicaba allá, aplica de nuevo acá. Si el R es mayor o igual que 0 y es menor estricto que 1, entonces automáticamente digo que es absolutamente convergente o convergente, en efecto, ya que absolutamente convergente implica convergente. Y si el R es mayor que 1, entonces es divergente, y lo mismo vale de que si el R nos da 1, entonces no nos da el criterio mayor información al respecto. Ya, entonces veamos un ejemplo donde se puede aplicar este. Entonces, por ejemplo, análisis de la convergencia de la serie n igual a 1 hasta infinito de n elevado a la 3 partido por 3 a la n. Entonces, el a sub n es n elevado a la 3 partido por 3 elevado a la n. Y acá me dice que el r, que es el radio de convergencia, para yo usar el criterio de la raíz, simplemente debo extraer raíz cuadrada de raíz enésima, en este caso, del término a sub n. Entonces, como yo sé de antemano que esto es una serie de términos positivos, no tengo un problema, por eso no escribo valor absoluto, porque no va a tener mayor efecto. Entonces, este raíz enésima es del criterio. Entonces, aplico propiedad de exponentes aquí. Recuerden que esto es como si tuviera en el fondo elevado a la 1 partido por n. ¿Mm? Entonces, puedo separar también raíces, raíz enésima de n elevado a la 3 y raíz enésima de 3 elevado a la n. Y ustedes saben que raíz enésima de una potencia enésima es equivalente a escribir la cantidad subradical, que en este caso es 3. Y en la parte de arriba, pues entonces tendría raíz enésima de n elevado a la 3. Entonces solamente tendría que enfocar mi atención en aquello que depende de n. Y ese es un límite fundamental que lo voy a escribir aquí para sucesiones. Y que también, al igual que el límite de Euler, es un límite que no podemos desconocer bajo ninguna razón, porque quizás puede aparecer en
Vamos a escribirlo aquí. Raíz enésima de n. Este límite siempre es 1. El límite de la raíz enésima de n es 1 siempre. La demostración, bueno, se puede hacer de forma también analítica, por el épsilon, a través de la definición formal del límite de una sucesión se puede demostrar, o también se puede demostrar de forma también algebraica también. Entonces es interesante saber o buscar cómo se demuestra que este límite es 1, pero entonces tener en mente que este límite siempre es 1. Entonces, teniendo en cuenta que ese límite es un límite fundamental, al igual que el límite de exponencial y algunos otros límites que deben ser fundamentales para el curso. Entonces, teniendo en cuenta que esto da 1, entonces nos queda 1 elevado a la 3, y eso es 1. Nos quedaría al final 1 partido por 3. Y eso es 0.3 periodo, un decimal infinito periódico con periodo 3, y eso es estrictamente menor que 1. Entonces, de acuerdo a la información que tenemos sobre el R, entonces lo que obtuvimos es que el R nos dio menor que 1, y entonces automáticamente podemos afirmar que la serie es absolutamente convergente, y eso implica que es convergente también. Ya, entonces, podemos aplicar entonces en algunas situaciones, dependiendo, o bien sea el criterio de cociente, que no involucra ninguna raíz, sino que a sub n más 1 partido por a sub n, o si aparecen algunos exponentes enésimos, entonces podemos aplicar entonces el criterio de la raíz para deshacernos de alguna manera de esas potencias de n que de alguna forma aparezcan allí. Ya, esa es como la dinámica. Estar un poco atentos a los exponentes que aparezcan en la serie, y dependiendo, si aparece un exponente elevado a la n, entonces uno sospecharía de que probablemente cuando se extraiga raíz cuadrada, raíz enésima, entonces va a ocurrir alguna cancelación allí, y eso probablemente va a conducir a establecer un criterio que nos permita decidir si es convergente o divergente. Claro que aquí también usted podría bien aplicar el criterio del cociente también, y debería llegar a un resultado similar, ¿ya? A veces son aplicables ambos, a veces uno, usted escoge cuál puede ser más conveniente, ¿ya? Pero aquí bien podríamos haber aplicado el criterio anterior, que es el del cociente, sino que digamos que es un ejemplo que se presta también para aplicar el criterio de la raíz. Entonces, esos son criterios que son que debemos tener en mente allí, especialmente el del cociente, debemos tener allí presente para lo que viene a continuación, que es realmente lo que nos interesaba. ¿Y qué es lo que nos interesa? Bueno, nos interesa que en el mundo real hay funciones que no son integrables a Riemann, a través de los métodos que usted conoce, funciones de tal suerte que cuando usted vaya a calcular la integral, no va a poder calcular la integral. Entonces, vamos a necesitar aproximar una función a través de una serie. ¿Ya? Entonces, para nosotros va a ser, y para usted va a ser más conveniente integrar una serie que esté formada por polinomios, porque ya usted sabe integrar polinomios. Y entonces, la integral que usted no podía calcular se va a transformar en una serie, y usted va a poder saber si esa serie converge o diverge, y ahí usted podría aproximar la serie a través de las sumas parciales, podría usar, no sé, los 500 primeros términos o los 50.000 primeros términos, que eso bien lo puede hacer una computadora, y ahí usted tendría un valor para esa integral que por métodos ordinarios no podría llegar a ningún resultado. Ya, eso es a lo que apunta, y por eso fue necesario incluir este contenido, porque entonces, ¿qué pasaba? Que, bueno, algunos estudiantes en el futuro se encontraban con, cuando ya el estudiante va al mundo real y se encuentra que la mayoría de las funciones son no lineales y son no analíticas, y entonces allá en el mundo real, acá en el mundo real todo no funciona bonito, como funciona acá en el curso, que todo es integrable y tiene polinomios usted. Entonces había muchas dificultades allí, y la gente pues tenía que recurrir generalmente a estudiar por su cuenta, o no sé, algunos que se inclinaban por posgrado, quizás se interesaban mucho en esas cosas, pero entonces se ha procurado esta vez hacer un curso un poco más integral en ese sentido,
y a mí me parece que es bastante acertado y se ajusta un poco a las necesidades de ustedes que van a ser quienes van a aplicar este conocimiento para problemas de ingeniería, de hidráulica, de mecánica cuántica, algunos, de mecánica clásica, otros, o de calcular la velocidad de una reacción química y cosas de ese estilo. Ya entonces vamos a esto, que es lo que nos interesa, las series de potencias. Ya en principio vamos a estudiar las series de potencia, vamos a decir que es una serie de potencia, pero al final es relacionar, entender que vamos en esta dirección. Tenemos una función no analítica y vamos a tratar de buscar un mecanismo que nos permita aproximar vía polinomios, que son más fáciles de integrar para nosotros, esa función que probablemente no es analítica y que no vamos a poder encontrar una función tal que cuando yo la derive me dé el integrando de esa integral que estamos abordando en cuestión. Entonces, pensar un poco que estamos, que eso es a lo que queremos llegar, tratar de aproximar una función no analítica por polinomios. Y para eso vamos a recurrir a la serie de potencia. Entonces, en principio vamos a ver qué es una serie de potencia y por qué son diferentes a las series que estábamos considerando anteriormente. ¿Ya? Entonces, las series que estamos considerando anteriormente, todas tienen la forma sumatoria desde n igual 1, o desde n igual 0, desde n igual 3 hasta infinito de a sub n. Todas tienen eso. Y el a sub n depende estrictamente de n. Eso es lo que tenemos para series de forma general. Pero entonces, si vamos ahora a esto, a las series de potencia, entonces las series de potencia se caracterizan porque si bien todos los términos van a seguir dependiendo de n, va a aparecer además la variable x, que va a ser la variable la cual vamos a relacionar con la función que es no analítica. Entonces, allí en estas series, que vamos a llamar series de potencia, va a aparecer siempre la variable x elevado a la n. Entonces, es la diferencia que hay entre esta y las que estábamos trabajando usualmente, porque las que estábamos trabajando anteriormente, todas dependían de n, todas n elevado a la n factorial, 1 partido, todos dependían de n, pero acá, además de que van a haber algunos términos que dependen de n, además va a aparecer la potencia x elevado a la n. Esa es la diferencia. Entonces veamos la forma que tienen. Entonces van a tener la forma sumatoria de n igual 0 hasta infinito de a sub n, donde a sub n es un término que depende exclusivamente de n y va a aparecer acompañado de la potencia x a la n. ¿Ya? Y x vamos a considerarlo una variable real, siempre. Entonces, dependiendo de los valores que uno obtenga para x, vamos a obtener una serie diferente. Entonces, esta serie, además de depender del n, también va a depender del x. La sumatoria va a seguir corriendo en n. No, siempre va a seguir siendo independiente del x. Entonces, en la medida que uno obtenga determinados valores para x, quizás eso pueda hacer que cambie la convergencia o la divergencia de la serie. Entonces, esto es una forma de una serie de potencia. Y hay otra forma que es mucho más general que esa, que es esta que está acá abajo. Entonces, sumatoria de n igual 0 hasta infinito de a sub n multiplicado por x menos c, donde c es una constante que bien puede ser cualquiera, real positivo, real negativo, no hay restricción para la constante. Entonces, fíjese que si tomamos c igual a 0, entonces tenemos el caso que tenemos acá arriba. Entonces, por eso les decía que esta serie de potencia es mucho más general que esta primera que está acá. Entonces, ambos son series de potencia. Ambos son series de potencia, entonces hay que saber identificar, ¿ya? Que cuando aparezca el x elevado a alguna potencia o x menos c elevado a alguna potencia, a la n, siempre vamos a tratar de asociar eso con series de potencia. Entonces, en la medida que vayan cambiando los valores de x, van a ir cambiando la convergencia o la divergencia de la serie. Entonces, esas son las estructuras que vamos a tener en mente de aquí en adelante. Entonces, estamos incluyendo la variable x, como les decía, con el objetivo de al final aproximar funciones que uno conozca que sean no analíticas o que uno no pueda calcular la integral. Entonces, uno puede, en vez de calcular esa integral para esa función, entonces uno mejor calcula
la integral para esta serie, que si bien va a seguir siendo una suma infinita, uno podría saber si converge o si diverge. ¿Ya? Y simplemente se va a reducir a la integral de cada uno de estos polinomios que está aquí. Aquí un polinomio de grado 0, que ya usted sabe cómo integrarlo. Aquí un polinomio de grado 1, que ya usted sabe cómo integrarlo. Un polinomio de grado 2 y así, ¿verdad? Entonces, no perder de vista dos cosas que vamos a tener en mente. Primero, la estructura que tienen las series de potencia, esta o esta, que es más general. Y la otra cosa que no debemos perder en mente es el criterio este que está aquí, que es el criterio del cociente, porque lo vamos a seguir usando. Solo que ahora nuestro a sub n, ahora además de tener términos de n, también va a tener términos de x también. Verlo desde esa forma, ¿ya? Entonces, considerar ahora un a sub n que abarque todo, que además abarque términos que dependen de n y además términos que dependen de x. Eso es lo que vamos a tener en mente de aquí en adelante. Ya, entonces veamos este ejemplo. La sumatoria de n igual 0 hasta infinito de x elevado a la n partido por n. Entonces, claramente es una serie de potencia. Tenemos que identificar quién es el a sub n. ¿Quién sería el a sub n ahí? ¿Quién sería el a sub n? X elevado a la n sobre n factorial. Muy bien, todo completo, ¿ya? No solo nos vamos a quedar con uno partido, probablemente para la forma general sí, uno podría decir que es 1 partido por n factorial, pero para poder aplicar el criterio del cociente tengo que considerar toda la expresión, toda, es decir, x elevado a la n partido por n factorial. Ese va a ser todo mi a sub n. Entonces razona de la misma manera. Vamos a hacerlo aquí quizás más detallado para que puedan ver cómo funciona. Entonces, serie de potencia. Entonces ahora tenemos esta serie. Yo quiero estudiar la convergencia para esta serie de potencia, que ya tengo identificado de que tiene la estructura de una serie de potencia porque aparece x elevado a la n. No sabemos si converge o diverge. Entonces, yo voy a llamar a sub n a toda la expresión completa, todo. Y voy a hacer de cuenta que estoy trabajando con el criterio del cociente. ¿Ya? Entonces lo mismo que estaba haciendo previamente, no sé qué me pasó aquí. Ahora sí. Entonces, es todo. Entonces lo mismo, voy a tratar de calcular este R. Voy a calcularlo. Entonces lo mismo debería ser el cociente de esas cosas ahí. Entonces ahora debería calcular también a sub n más 1. Entonces, ¿cómo quedaría el a sub n más 1? ¿A qué sería igual? X elevado a n más 1. A la n más 1, y aquí nos quedaría entonces N más 1 factorial. n más 1 factorial. Listo. Entonces ahora sí puedo reemplazar. Y aquí va el otro, que es solo a sub n, x elevado a la n, n factorial. Ya, entonces resuelvo todas esas expresiones ahí. El valor absoluto aquí sí no lo puedo perder de vista porque sucede que ahí tenemos un x y no sabemos qué puede pasar con ese x. Entonces aquí no puedo hacer como hacía allá, que como todo dependía de n y todos tenía la certeza de que todos eran positivos, entonces podría omitirlo. Aquí no puedo hacer eso porque no sé qué va a pasar con la potencia de x. Porque el x ¿Profe? puede tomar... Sí, dime. Te iba a preguntar eso, ¿qué valores puede tomar X? Sí, a eso vamos. Eso es lo que necesitamos nosotros llegar a eso, a encontrar esos valores para los cuales es convergente.
esa serie. Entonces ya hicimos ahí el cociente, ¿verdad? Bien, ¿qué cosas podemos ahí eliminar? ¿Qué cosas podríamos eliminar ahí? El n factorial. Muy bien, ¿y qué más? Hay más cosas allí, porque, X a la n. muy bien, sucede que ese x elevado a la n más 1 lo puedo escribir como x elevado a la n por x, ¿cierto? Por propiedad de potencias. Lo descompongo y ese n más 1 factorial lo puedo escribir como n factorial por n más 1. Entonces, ¿quiénes se cancelan ahí? N factorial y x elevado a la n. Muy bien. Bien, ¿y qué nos queda entonces? Ya una vez hecha la cancelación. X sobre 1 X n más 1. sobre n más 1, muy bien. Todo esto se va y solo nos queda el x. Sabemos que el n más límite depende de n, ¿verdad? No depende de x, entonces el x puede salir por fuera en valor absoluto. Entonces esto yo lo puedo descomponer. Yo lo puedo descomponer como valor absoluto de x, que no va a depender de n, por valor absoluto de 1 partido por n más 1. Y el valor absoluto puede salir fuera del límite, porque no depende de n, como si fuera una constante, y entonces solo nos queda límite de 1 partido por n más 1. ¿Y cuánto es ese límite? Cero. 0, entonces nos queda valor absoluto de x, multiplica por 0 y eso es 0. ¿Sí? ¿Y qué nos dice el criterio del cociente si nos daba 0? Converge. Converge. Pregunta, ¿depende de x la convergencia? ¿No? No, entonces, ¿cuáles serían los valores para los cuales convergen? Todos los reales. Todos los reales, muy bien. Todos los reales, porque es independiente del x que yo escoja, porque siempre va a dar 0, siempre. Si escojo un x negativo, al final, cuando vaya a calcular el límite, se va a multiplicar por 0, siempre. Entonces, esto ocurre, voy a escribirlo aquí, para todo x en los reales. Pues como ocurre para todo x en los reales, aquí afortunadamente nos dio 0, pero van a haber casos en los cuales no nos va a dar 0 y esos son los que son interesantes. Y ahí nosotros debemos decidir, de acuerdo al criterio, cuáles serían entonces los valores para los cuales la serie converge. Entonces, finalmente, la serie esta converge para todo x en los reales. ¿Ya? Entonces, cualquier valor que usted coja de x siempre va a converger. Otra manera de expresarlo, que algunos textos usan, es lo siguiente. También algunos textos, en vez de usar para todo x en los reales, escriben esto, que también tiene mucho sentido. Bueno, que es la forma de escribir los reales como un intervalo también. Se dicen que la serie converge para x mayor que menos infinito y menor estricto que infinito. Y esta es una de las series más importantes que existen en las matemáticas. Sucede que esta serie, más adelante vamos a mostrar que esta serie converge a exponencial de x. O sea que en lugar de trabajar con la función exponencial de x, yo puedo trabajar con esta serie. Más adelante vamos a mostrar por qué converge a exponencial de x. Y si usted prueba
si hace x igual a 1, entonces aquí queda 1 elevado a la n y queda esta serie que habíamos mostrado previamente, que es la serie 1 partido por n factorial y entonces quedaría exponencial elevado a la 1. Entonces esta es mucho más general, porque es para todo x, que usted escoja positivo, negativo, racional o irracional, siempre que sea real. Entonces este es un ejemplo, pero vamos a ver un ejemplo que no sea tan trivial como este. Este es un ejemplo bastante trivial. Sí, dime. En el caso de que, por ejemplo, otra serie hubiese dado valor absoluto de x por 1, yo tendría Ajá, que decir el intervalo en el que es convergente. claro, claro. Entonces me voy acá al criterio. Me voy acá al criterio y ¿qué dice? Que cómo tiene que ser el R para que sea convergente. Entre 0 y 1, sin incluir el 1. Por eso, pero como ya está en valor absoluto, tengo garantías de que siempre es positivo. Entonces solo tendría que decir que es estricto menor que 1. Entonces me quedaría que la serie converge para valor absoluto de x menor que 1. Eso sería el radio de la convergencia para ese intervalo. ¿Y cuáles son los x que están en valor absoluto estricto menor que 1? Los valores que están entre menos 1 y 1, por propiedad de valor absoluto. Pero vamos a ver un ejemplo como el que tú me estás planteando, que es más interesante que este que nos daba 0. Parece que yo preparé un ejemplo donde eso ocurre. Este, por ejemplo. X a la n elevado partido por n a la 2. ¿Ya? Entonces lo mismo, el a sub n es todo esto. X elevado a la n partido por n a la 2. Hago el cociente de a sub n más 1 partido por a sub n y me da esto. Al final hago las cancelaciones respectivas y saco el valor absoluto de x afuera, que no depende de n, y me queda este límite. ¿Y cuánto es este límite? Límite de n partido por n más 1. 1. 1. Y 1 elevado a la 2 es 1, entonces por eso nos da 1. Y al final nos queda x multiplicado por 1 que nos da x. Entonces, ese es el R. R entonces nos da igual a valor absoluto de x, y eso es para todo x no reales. Pero entonces, no nos dio 0. No tenemos garantía de que sea siempre convergente. Entonces tendríamos que hacer restricciones para el R. Entonces, ¿qué restricciones tiene que cumplir el R para que sea convergente? ¿Cómo tiene que ser el R de acuerdo al criterio? Si nos vamos al criterio, ¿cómo tiene que ser el R? Tiene que ser entonces estrictamente menor que 1. Y el R que obtuvimos es valor absoluto de x. Entonces, la condición tiene que ser valor absoluto de x menor que 1. Y es la condición que tenemos allí establecida. Por eso tenemos que, para valor absoluto de x menor que 1, la serie es convergente. Y sabemos para qué valores es divergente también, para los opuestos, ¿verdad? Que el R sea mayor que 1. Entonces, para valor absoluto de x mayor que 1, vamos a tener presente que la serie va a diverger. Y para valor absoluto de x igual a 1, no sabemos qué pueda pasar. Son los 3 casos que pueden ocurrir. Ya, entonces, este es un ejemplo. Sin embargo, es conveniente siempre, a pesar de que el criterio no da información, yo debo tratar de probar qué pasa con esos valores que satisfacen esa condición. Ya, por ejemplo, ¿cuáles serían los valores que satisfacen la condición valor absoluto de x igual a 1? ¿Cuáles son los valores de x que satisfacen esa condición? 1 y menos 1. 1 y menos 1, muy bien. Entonces, debo ver qué pasa con la serie cuando x toma el valor de 1 y x toma el valor de menos 1, porque ya yo tengo bastante información sobre las series que no dependen de x. Ya la habíamos estudiado previamente. Entonces, por ejemplo, si reemplazo x por 1, solo nos queda 1 partido por n elevado a la 2. ¿Y qué tipo de serie es esa? De tipo P. Es una serie de tipo P. ¿Es convergente o es divergente?
convergente. Es convergente porque el P es mayor que 1, porque el P que está considerando ahí es 2, ¿ya? Bien, entonces quiere decir que incluso para el 1, también cuando X toma el valor de 1, también es convergente. Y ahora necesitaría analizar el otro valor. Si X es menos 1, entonces nos queda menos X elevado a la N, menos 1 elevado a la N, y nos queda esta serie. Esta serie es alternante, ¿verdad? Entonces, había un teorema que habíamos estudiado previamente que si yo quiero estudiar una serie alternante, si logro encontrar que esa serie en valor absoluto es convergente, entonces puedo también afirmar de que esa serie alternada es convergente. Entonces, ¿cuánto es el valor absoluto de esto, de este término enésimo? ¿Cuánto daría en valor absoluto? Si meto el menos 1 en valor absoluto, ¿qué nos queda? 1. 1. Entonces es un poco la misma serie que está acá arriba. Y entonces, si la serie en valor absoluto es convergente, entonces toda la serie alternante es convergente. Eso lo habíamos mostrado en la clase pasada. Que si quiero, cuando trate con series que sean alternantes, debo ver si la serie en valor absoluto es convergente, entonces puedo también afirmar que toda la serie alternante también es convergente. Ya, entonces tengo que incluso para los valores que cuando X toma el valor de 1 y el valor de menos 1, también es convergente. Entonces había en principio dicho de que era convergente para valor absoluto de X menor que 1. Entonces ahora, además de este conjunto, debo incluir los valores de 1 y de menos 1. Entonces simplemente nos va a quedar que la serie va a converger si solo si el valor absoluto de X es menor o igual que 1, que es en el fondo el intervalo de desde menos 1 hasta 1, incluyendo el menos 1 y incluyendo el 1, que no estaban incluidos antes, pero que ahora sí los incluimos porque verificamos que, a pesar de que el criterio no nos dice nada, por otros criterios, uno ve que cuando X es igual a 1 y X igual a menos 1, la serie, a pesar de eso, sigue siendo también convergente. Entonces, el criterio del cociente no nos dice nada, pero nosotros debemos verificar si en esa frontera hay convergencia o no, ¿ya? Y depende si hay, porque ¿qué pasa si cuando pruebo con x1 y con x menos 1 nos da divergente? Entonces, solamente la solución sería que los valores para los cuales es convergente solo es estricto menor que 1, que es lo mismo que el intervalo que va desde menos 1 a 1 abierto, sin incluir el 1 y el menos 1. Pero en este caso, como nos dio que para 1 y para menos 1, nos dio que sigue siendo convergente, entonces es por eso que ahora yo cierro el intervalo, porque debo incluirlos también, porque incluso para esos valores la serie sigue siendo convergente. Entonces, muy importante eso. Entonces, con estrictamente menor que 1, obtengo los valores para los cuales es convergente. Con estrictamente mayor que 1, obtengo con los valores para los cuales es divergente. Y a pesar de que el valor, para los valores de más o menos 1, el criterio no da información, yo debo probar manualmente para 1 y para menos 1 y ver si se incluyen o no en esta parte de la convergencia. Es muy importante eso. Entonces, bueno, este es un ejercicio que ustedes pueden hacer también. Es una serie que solo converge para x igual a 0. Esto lo pueden hacer como ejercicio también. Y vamos a ver qué pasa ahora, por ejemplo, si la serie ya no tiene x elevado a la n, sino que tiene x menos c, ya que es un caso más general. Entonces, para eso vamos a usar este teorema. Entonces dice, sea la sumatoria de n igual 0 hasta infinito de a sub n por x menos c elevado a la n, una serie de potencias que por supuesto está centrada en el punto c igual a 0, en el punto c con celos reales. Entonces van a ocurrir las tres posibilidades. Entonces, la serie puede converger solo para C, como en el caso anterior, porque en el caso anterior C es 0. Recuerden que x elevado a la n yo lo puedo escribir como x menos 0 elevado a la n. Entonces,
Todas estas que hemos trabajado son caso particular, cuando C vale 0. Entonces, el otro caso que puede ocurrir es que existe un número real R mayúscula, que ese R mayúscula va a ser el R que calculamos en el límite más adelante. Entonces, tal que la serie converge para X menos C es menor que R y diverge para X menos C mayor que R. O puede pasar también, como en el primer ejercicio que hicimos, que la serie converja para todos los reales. Entonces, ocurre una de las tres posibilidades. Que la serie converja solo para el valor de C, es decir, que nos dé puros ceros, que converja solo para este intervalo, o que diverja para este intervalo, o que converja para todo valor real. ¿Ya? Entonces, una observación a ese R mayúscula, vamos a llamarlo radio de convergencia, que es el mismo R minúscula que estábamos considerando aquí en el criterio del cociente. Entonces, ese R que habíamos considerado como R chico es el mismo R grande. Y vamos a calcularlo de esta misma forma. Ya, por eso les decía en principio de la clase que vamos a tener en mente, no vamos a perder de vista este criterio del cociente. ¿Ya? Entonces ahora, solo que ahora vamos a trabajar con R grande, pero no es más que un cambio de notación, pero en el fondo es un poco lo que veníamos haciendo. Entonces a ese R lo vamos a llamar radio de convergencia de la serie. Entonces en el caso 1, que es este, cuando la serie converge para solo C, entonces vamos a decir que el radio de convergencia es 0. En el caso 3, que es en el caso cuando la serie converge para todos los reales, entonces vamos a decir que el radio de convergencia es, es más infinito. Imagínense que usted quiere armar una bola con centro en 0 y radio infinito. ¿Qué es lo que va a obtener? Va a obtener el intervalo que va desde menos infinito hasta infinito. Y el tercer caso es simplemente una bola con centro en C y radio R mayúscula, que es en el fondo un intervalo abierto, que coincide un poco con los conceptos topológicos de bola abierta, bola cerrada, es un poco eso. Entonces veamos este ejemplo. Encontrar el intervalo de convergencia de la serie n igual 1 hasta infinito de menos 1 elevado a la n más 1, partido por n por 5 a la n, que multiplica a x menos 5 elevado a la n. Vemos que es una serie de potencia. Aparece por acá una parte que solo depende de n y aparece por acá una parte que es una potencia enésima de x, salvo que tenemos aquí una variante que es el menos 5, que es en el fondo quien hace el papel de c, ¿no? Bien, ¿qué necesitamos hacer entonces allí? ¿Cómo procedemos allí? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Cómo procedíamos antes? Vamos a proceder igual ahora. Entonces, ¿quién es el A sub n ahí? Todo lo que está ahí. Todo lo que está ahí. Es igual. Vamos a proceder, no va a haber mayor diferencia entre lo que estábamos haciendo antes. Voy a copiar y pegar esto porque vamos a hacer algo similar. Lo que ahora va a cambiar, por supuesto que va a cambiar quizás sutilmente, pero vamos a razonar como lo estábamos haciendo ahora. Entonces aquí ahora tenemos menos 1 elevado a la n más 1, y acá tenemos n, 5 elevado a la n, y acá tenemos x menos 5 elevado a la n, tenemos eso. Entonces, todo esto es mi A sub n. No sé si puedo copiarlo todo. Sí. Vamos a copiarlo por partes. Y ahora me hace falta esta otra parte. Ya, este sería mi A sub n. Entonces ahora necesito calcular el A sub n más 1. Entonces lo mismo, cambio el n por n más 1. Aquí quedaría n más 2. Aquí quedaría n más 1. Aquí quedaría
n más 1, y aquí quedaría menos x menos 5 elevado a la n más 1. Ya, entonces ahora sí voy a maximizar para hacer las cuentas. Aquí. Ya, entonces ahora necesito reemplazar el n más 1. Ocurre lo que es usual, se cancelan cosas allí. Usted debe ver qué es lo que sobrevive luego de la cancelación. Bien, ¿qué nos queda ahí? ¿Cómo nos quedaría eso? ¿Qué me queda aquí en el numerador y qué me queda en el denominador? ¿Qué me queda en el numerador, por ejemplo? Enfoquémonos primero en todo lo que depende de n y después en lo que depende de x. Entonces ahora vamos a cambiar este por R mayúscula. Quedaría 5n. 5n por n. Por n más 1. Por n más 1. ¿Por qué? 5n, n. Ya lo escribí. Ahora vengo con este. Menos 1 elevado a la n más 2. ¿Y abajo qué nos queda? N más 1. 5 elevado a n más 1. Ah, lo estaba escribiendo por paso. No, yo igual. Yo igual. O sea, se supone que estamos haciendo el cociente de esta fracción con esta. ¿Mm? Y estamos dejando de último los x menos 1 elevado a la n. Entonces, si hago el cociente de estas dos fracciones, sería menos 1 elevado a la n más 2, que ya está aquí, multiplicado por este. Lo que tú dijiste ahorita, como dicen ustedes, la orejita, que en el fondo es cociente de fracciones. Eso quedaría en el numerador y ya lo tengo. Ahora voy con el denominador. Entonces me quedo con esta parte, que es n más 1 por 5 elevado a la n, y ahora viene esta parte, que es la otra, la final. Entonces sería multiplicado por menos 1 elevado a la n más 1, y listo, ahí acabé. Con esta parte, ahora haría falta la otra parte, que es la que tiene x elevado a la n, x menos 5. Entonces esta es x menos 5, x menos 5 elevado a la n más 1, y esta es x menos 5 elevado a la n. Bien, entonces ahora cancelemos. ¿Y qué nos queda? ¿Qué nos queda arriba y qué nos queda abajo? Arriba quedaría 5n por... Quizás puedo hacer un paso más. Puedo hacer quizás un paso más aquí para cancelar. Pero no sé si pueda. Vamos a ver si me deja. Si me deja copiarlo. Sí, yo creo que sí puede copiarlo. Entonces, este lo puedo escribir menos 1 elevado a la n por menos 1. Y este 5 a la n más 1 lo puedo escribir como 5 a la n por 5. Y ahora sí, ahí puedo empezar a cancelar todo lo que yo quiera.
Entonces, este voy a cancelar con este. Este lo puedo cancelar con este. Y aquí este podría expresarlo como 5 elevado a la n por x menos 5 también. Por propiedad de las potencias. Puedo cancelar este con este. Bien, y ahora sí puedo escribir lo que queda. Entonces, ¿qué nos queda? Simplificando todo el asunto ahí. Ya después de quitar todo lo que de alguna manera ¿qué nos quedaría? Todo lo que no está en color. Sí. Bien, específicamente, ¿qué nos queda? Nos queda n más 1 por x menos 5. ¿Mm? Eso es lo que nos queda. Y abajo nos queda, me parece que un 5. Ya, entonces saco lo que no depende de n. Y también puedo aplicar propiedades de valor absoluto. Entonces nos quedaría valor absoluto de x menos 5, porque sale fuera. Lo puedo expresar como valor absoluto de este por valor absoluto de este, y el x menos 5 en valor absoluto sale fuera. Y aquí solo me quedaría, bueno, y también saldría el 1/5, porque hay un quinto aquí en el fondo. Entonces podría sacar valor absoluto de x menos 5 partido por 5. Sacarlo todo fuera del límite. Y solo nos quedaría límite cuando n tiende a infinito de n más 1. Eso sería lo que nos daría. Bien, ¿y cuánto nos da ese límite? 1. 1. Entonces solo nos queda r igual a esto multiplicado por 1. Y eso nos da, entonces, que el r es x menos 5 partido por 5. ¿Y cómo tiene que ser el r para que sea convergente la serie? Pensemos de nuevo en el criterio del cociente. Estar entre 0 y 1. Sí, pero ya como está en valor absoluto no tenemos problema. Entonces siempre hay que olvidarnos, porque siempre nos va a quedar algo en valor absoluto. Entonces nos olvidamos de la parte de 0. ¿Cuál es la otra condición? Entonces va a ser convergente ¿para qué valores? Para r menor que 1. R menor que 1. Si R es menor que 1, entonces ¿qué implica eso? El R ya lo encontramos. Entonces eso implica que valor absoluto de x menos 5 partido por 5 es menor que 1. Y eso implica a su vez que valor absoluto de x menos 5, si multiplico en ambos lados de la desigualdad aquí, multiplico por 5, se cancela aquí 5 con un quinto, y aquí me queda que valor absoluto de x menos 5 tiene que ser menor o igual que menor que 5, estricto. Y divergente, entonces, razonamiento es similar. Divergente si R es estrictamente mayor que 1, entonces aquí nos queda mayor que 1, mayor que 5. Entonces, convergente si valor absoluto de x menos 5 es menor que 5, y divergente si valor absoluto de x menos 5 es mayor que 5. Entonces, bueno, este era el R chico, del cual hablábamos allá. Y este es el R chico que estábamos usando allá. Entonces, este R mayúscula, que es el radio de convergencia,
recuerden que él siempre va a quedar acá en la desigualdad. Entonces, comparando con x menos c, valor absoluto menos r, de acuerdo al teorema, ¿quién sería el radio de convergencia ahí? ¿El 5? El 5. Entonces, este sería el radio de convergencia. Este. Bueno, me lo subraya todo. A ver si puedo ponerle un... Ese sería el radio de convergencia. Entonces, ¿qué me toca probar? Entonces, en el fondo, geométricamente, ¿qué es lo que estoy diciendo en el fondo geométricamente? Quiero darles una idea de lo que ocurre geométricamente. Geométricamente ocurre esto, mira. Este que está aquí es el 5, que es el centro. Puedo hacerlo mejor. Este es el C, el centro. Entonces, se llama radio de convergencia porque yo tengo que medir a partir del centro, trato de armar una circunferencia de radio 5. Entonces, si son 5 para acá, sería 10. Y si son 5 por acá, sería 0. ¿Cierto? De aquí a aquí estoy midiendo el radio de convergencia. Y de aquí a aquí también estoy midiendo el radio de convergencia, que, bueno, en este caso ocurre que el centro es el mismo radio de convergencia, pero es una casualidad. Ya, entonces, ¿cuál es el intervalo de convergencia? Propiedad de valor absoluto, uno lo puede hacer y puede llegar a eso mismo que llegué yo gráficamente. Entonces, X tiene que pertenecer a qué intervalo? Tiene que pertenecer al intervalo 0,10. Es a lo mismo que yo llegué. Y para que sea divergente, X tiene que ser mayor que, en este caso, menor que 0. O mejor, B. O X tiene que ser mayor que 10. O sea, si yo tomo valores entre 0 y 10 para X, esa serie siempre va a ser convergente. Pero si tomo valores menores que 0 y mayores que 10, entonces va a ser divergente. Entonces, ¿qué me faltaría probar? Me faltaría probar qué pasa en X0 y en X10, que son los puntos de frontera, y ver qué pasa. Entonces vamos a ver si yo acá lo hice. Creo que sí lo hice. Entonces, falta probar, si X vale 5, sabemos que es 0, porque todo se vuelve 0. Si X vale 5, entonces me queda 0 elevado a la n, y 0 multiplicado por 0 me da 0, entonces queda una suma de puro 0. Y sabemos que va a converger. Ahora, si X es distinto a 5, ya lo hicimos. Los valores para los cuales es convergente. Nos hace falta probar los puntos de frontera, que en este caso son 0. Si X vale 0, nos hace falta probar ese punto de frontera, que es justamente lo que yo estaba mostrando acá. Nos hace falta probar el 0 y el 10 como puntos de frontera y ver qué pasa con la convergencia ahí. Entonces, vamos a ver. Me parece que yo lo hice. Entonces, si X es 0, ¿qué pasa con la serie? Quedaría menos 5 elevado a la n aquí, porque cambio el X por 0 aquí, queda menos 5 elevado a la n, nos queda esta serie que está acá, y esta serie, si yo hago aquí los respectivos cálculos, por ejemplo, aquí quedaría menos 5 elevado a la n, puedo aplicar propiedades de las potencias y me quedaría menos 1 elevado a la 2n más 1 por 5 elevado a la n, cancelo 5 elevado a la n con 5 elevado a la n, y como aquí tengo puras potencias impares, ¿qué pasa con las potencias impares de menos 1? ¿Cómo son siempre? Negativa. Negativa, entonces por eso es que escribo aquí menos 1 siempre. Entonces nos queda esto, que es
que digamos que la opuesta de la serie armónica, en el sentido de que es la misma serie armónica pero con signo negativo, y sabemos que esa serie es divergente, entonces para el 0 no podemos incluirla. Y ahora faltaría probar el otro extremo del intervalo, que es 10. Y entonces al reemplazar por 10 nos queda 10 menos 5. Acá en la serie nos queda 10 menos 5 es 5, 5 elevado a la n, se cancela 5 elevado a la n con 5 elevado a la n aquí. Y nos queda esta serie. Es parecida a la serie armónica, salvo que esta es alternante. Y ya habíamos mostrado que esta serie, como es alternante, es muy diferente a la serie armónica, y esta serie sí converge, ya lo habíamos mostrado en la clase anterior. Entonces, es por esa razón que ahora nuestro intervalo de convergencia no va a ser el abierto de 0 a 10, sino que debemos incluir el 10. Y por eso cerramos el intervalo. Y bueno, el radio de convergencia sigue siendo 5. Ya, entonces, esta es la parte más ruda del trabajo. Ver si el radio de convergencia sigue siendo, si incluimos o no incluimos los extremos. Esa es la parte más fuerte, porque entonces siempre tenemos que probar, en este caso, los extremos, que es el caso cuando valor absoluto de x menos 5 igual a 5, que son x igual 0 y x igual 10, que siempre resultan siendo estos puntos de frontera cuando uno construye el centro con 5 y el radio de convergencia, en este caso 5, y entonces debe siempre uno probar los extremos del intervalo para ver si los incluye en la parte convergente o si los incluye en la parte divergente. Eso es como la parte más difícil. Entonces, usted va a tener dificultades en la medida que la serie de potencia tenga cualquier cantidad de términos. Si el término que aparece aquí es bastante sencillo, entonces para usted va a ser sencillo. Y si es complejo, pues bueno, le va a dar quizá un poco más de dificultad. No dificultad, porque pienso yo que la dificultad no hay como tal. Yo pienso que más que todo va a demorar quizás un poco más, va a necesitar más pasos porque va a tener que desglosar mucho más y cancelar más cosas. Pero la técnica es la misma. Considerar todo a su n más 1, a su n, saber que converge para estricto menor que 1 y diverge para mayor que 1, probar los extremos que se analicen separadamente y de acuerdo a lo que obtenga, convergencia o divergencia, lo incluye o lo excluye. Eso es en el fondo la mecánica. Entonces, hasta ahora estamos trabajando series de potencia de forma independiente. Todavía no hemos relacionado las series de potencia con funciones. Todavía, porque la hemos estado trabajando independiente y ya sabemos cómo saber si converge o si diverge. Entonces ahora, que es la parte final del curso, de hecho, es cómo se relaciona esto con una función en general. Esta es la parte fuerte y es lo que nos va a permitir hacer muchas cosas. Pero antes de relacionarlos con las funciones, vamos a ver que estas series, como aparecen variables de x, uno puede derivarlas e integrarlas también. Entonces, derivación e integración de series de potencia. Entonces, ¿qué es lo que se nos sugiere? Por ejemplo, si tengo esta serie que está aquí, si yo quisiera derivarla, ¿cuál sería el procedimiento para derivarla? ¿Qué tendría que hacer? Si yo quisiera calcular la derivada respecto a x, por ejemplo. Se supone que las derivadas tienen la propiedad de la linealidad. Entonces, si aparecen dos términos aquí en una suma, entonces, si yo quiero calcular la derivada de la suma, ¿qué tendría que hacer? Derivar por separado. Derivar por separado. Entonces, aquí la diferencia es que vamos a tener infinitos términos. Entonces, yo tendría que derivar término a término. El primero, después derivo el segundo, después derivo el tercero. Esa es una forma. Y la otra es tratar de encontrar una derivada general de esto. ¿Cuál sería la derivada general de eso? De x menos 5 elevado a la n. ¿Cuál sería la derivada? Donde n es una potencia positiva.
x menos 5 elevado a n más 1 sobre N, n más N más 1, sí. Derivación. mm, ¿Cuánto da la derivada de x a la 2? ¿Cuánto da la derivada de x a la 2? 2x. 2x. Y entonces, en el fondo, ¿qué es lo que le estamos haciendo al exponente cuando derivamos? restándole 1. Restar. Lo bajamos y le restamos 1. Entonces, ¿cuál sería la derivada de x menos 5 elevado a la n? N por N por x menos 5, ajá, elevado a la n menos 1. n menos 1. N menos 1. ¿Y la derivada interna cuánto da? La derivada de, recuerden que hay una composición de funciones ahí. Hay que aplicar regla de la cadena. ¿Cuánto da ahora la derivada de x menos 5? ¿Cuánto? X menos 5. La derivada de x menos 5. 1. 1. Entonces, solo nos quedamos con n por x menos 5 elevado a la n menos 1. Esa sería la derivada general de eso. Entonces, esa quizá funciona mucho mejor, porque si nos ponemos a derivar término a término, tendríamos que derivar los infinitos términos que hay. Y bueno, nunca vamos a acabar, ¿verdad? Porque siempre vamos a tener una potencia más grande. Entonces, eso es lo ideal. Ese es como a lo que queremos apuntar. Y con la integración es igual, como la integral también es lineal, entonces si yo quiero integrar una serie de potencias, solo debo integrar a término por término, o también tratar de integrar de forma general. Entonces eso es lo que vamos a mostrar ahora. Entonces, supongamos que esta serie que va desde n igual 0 hasta su n x menos c tiene radio de convergencia R mayúscula. Entonces uno puede definir una función f de x formada por que coincida con la serie, por ejemplo, en el intervalo, ¿ya? Es decir, que en este intervalo ahí ya es convergente en eso. Entonces uno puede preguntarse, bueno, ¿qué propiedades tiene esa función? Si es derivable, si es integrable. Bueno, la respuesta es que sí, es derivable y es integrable. ¿Y eso por qué? Porque, ¿cómo son los polinomios? ¿Cómo son los polinomios? ¿Qué propiedades tienen los polinomios en relación a continuidad, derivabilidad e integrabilidad? ¿Son derivables los polinomios? ¿Todos los polinomios son derivables? Sí, Sí. ¿Son integrables los polinomios? también. También. Son integrables Riemann. Siempre que estemos sobre un intervalo acotado y bueno, todas las condiciones que uno generalmente conoce para polinomios. ¿Y continuos son los polinomios? También. También son continuos, son curvas que no tienen salto. Usted dibuja la gráfica de un polinomio y nunca va a ver que hay algún agujero en la curva. Siempre usted puede la curva dibujarla con un solo trazo sin cortarla, a menos que, bueno, usted la defina por trozos, pero eso ya es otra cosa, que ya sería una función por tramos. Pero si hablamos en general de una función polinómica de cualquier grado, siempre vemos que es continua, que es derivable. Y entonces aquí tenemos una combinación lineal de polinomios. Entonces hay una propiedad que establece que la suma de dos funciones continuas es continua, la suma de dos funciones derivables es derivable, la suma de dos funciones integrables es integrable. Entonces yo puedo ir generalizando por inducción matemática. Y al final uno puede mostrar que sí, que efectivamente son continuas, que efectivamente son derivables y efectivamente esa función que acabamos de construir, que vamos a llamar f, también va a tener esas tres propiedades. Entonces, si f está definida de esta forma, como la serie con centro en C y un radio de convergencia R, que ya lo hemos calculado, entonces si yo quiero calcular la derivada, ¿cómo la calculo? Bajo el exponente, que en este caso era n, y al exponente le resto 1.
¿verdad? Y la derivada interna ya sabemos que es 1, que no se escribe aquí, pero que ahí está imaginariamente. Y ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Qué hay de diferente entre esta serie y esta en cuanto a los sumandos? ¿Cuál tiene más sumandos? ¿Entre cuáles? Disculpen. ¿Cuál de estas series tiene más términos? ¿Y por qué esta empieza en 0 y por qué esta empieza en 1? ¿Por qué? ¿A qué se debe eso? ¿A qué creen que se debe? Si yo hago el Para que no desarrollo de esta sea... serie, dime. Ujú. Porque es la derivada, por eso. Se cambia el ¿Por qué exponente. por qué es la derivada? Sí, creo que hay que decir algo más. Quizá de pronto como está no pueden verlo, pero yo creo que si lo escribimos de esta manera, creo que quizás ahí pueden verlo. Vamos a ver si pueden verlo así. Voy a escribirlo aquí a ver si pueden verlo. Aquí tengo sumatoria desde n igual 0. Cuando uno lo escribe de forma sintética, quizás uno no puede verlo, pero si lo escribimos en forma expandida, quizás ahí van a poder verlo. Entonces, por ejemplo, ¿cuál sería el primer término de esa serie? Si n vale 0, ¿qué nos queda aquí, en esta parte? Si n vale 0. AN. Estoy cambiando n por 0. Ojo. ¿Uno? Voy a hacerlo paso a paso. Yo creo que están como un poco dispersos. Quedaría x Depende del menos valor de c AN. elevado a 0. Ah, Estoy cambiando n por 0, no estoy haciendo mayor cosa. Ese sería el primer término. Y el segundo término sería a1, ahora cambio n por 1. Estoy haciendo la expansión de la suma, para que se den cuenta de por qué en un lado queda con menos términos después que calculo la derivada. Y este sería el otro, sería x menos c elevado a la 2, más a sub 3, x menos 3, x menos c elevado a la 3. Bueno, y ahí podría seguir, ¿verdad? Y bueno, eso lo puedo escribir de otra manera. ¿Cuánto da x menos c elevado a la 0? ¿Esto cuánto da? Este de aquí cuánto da. uno. 1 siempre, entonces en el fondo es como si quedara solamente a sub 0. Si yo quisiera calcular la derivada, tendría que hacer la derivada término a término. ¿Cuánto da la derivada de A0 respecto a X? A 0. Da 0. Es por eso. Entonces, cuando yo calculo la derivada, este término desaparece porque es una constante, porque no depende de X. Entonces, esa es la razón. Entonces, es por eso que aquí la suma de la derivada, la serie ahora, que por eso empieza en 1 y no empieza en 0. Porque el término A0 que aparecía aquí desaparece cuando yo calculo la derivada, porque no depende de X. ¿Ya? Entonces solamente empieza a partir de n igual a 1. Con la integral es lo contrario. Ustedes saben que ahora en la derivada bajaba el exponente y le restaba 1. Acá con la integral es lo contrario, ¿verdad? Le sumo n, le sumo 1 a la variable y divido sobre... bueno, aquí parece que me equivoqué. Vamos a corregir el tiro porque se me puede ir el error aquí. Puse x en lugar de n, me parece. A ver. Sí, puse x en lugar de n. A ver, aquí está el error.
Sí, ahora sí. Ya, ahora sí. Entonces, le sumo 1 y divido sobre n más 1. Eso es lo que se hace cuando uno generalmente integra. Y bueno, esta sí va a seguir empezando desde n igual 0 hasta infinito. Entonces, esa es la idea. Con derivación, el primer término desaparece. Y con integración, bueno, debería aparecer un término más que es una constante, que bueno, ahí no aparece, pero debería también uno poder escribirla. Claro que cuando uno ya coloca la integral definida, saben que esa constante al final desaparece. Entonces, por eso que solo se escriben los términos desde 0 en adelante. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hay que hacer. Si yo quiero integrar una serie o derivar una serie, debo hacerlo término a término. Eso es lo que dice en el fondo este teorema. Esto, si quiero derivar la serie, entonces es como si metiera dentro la derivada dentro de la sumatoria. Y lo mismo con la integral, es como si integrara término a término. Ya, entonces, bueno, ¿qué más tengo que decir en relación a esto? Veamos este ejemplo. Vamos a ver unos últimos ejemplos ya para finalizar. Entonces, si yo tengo esta función f de x, que es la serie que va desde n igual 0 hasta infinito de x elevado a la n, que es 1, x más x a la 2, partido 2 factorial, x a la 3. Si quiero calcular la derivada, entonces debería calcular la derivada de x elevado a la n. ¿Y cómo calculo la derivada de x elevado a la n? ¿Cuánto me daría la derivada de x elevado a la n? nx elevado a n menos Muy 1. bien, n por x elevado a la n menos 1. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí me queda un n y acá me queda n factorial. Y entonces debo cancelar n con n. Y me queda por eso n menos 1 factorial de aquí. Y ya saben que la serie ahora no va a partir desde 0, sino que va a partir de 1, porque en el fondo la derivada de 1 aquí es 0. ¿Ya? Entonces es por esa razón que ahora la derivada parte de n igual 1. Entonces aquí tengo que hacer un cambio aquí de exponentes, que lo puedo explicar aquí más detallado. Por ejemplo, si tengo la serie, vamos a ver si puedo copiarlo. Si ahora tengo esta serie, tengo la serie, por ejemplo, que parte de n igual 1 hasta infinito. Acá tengo esta expresión x elevado a la n menos 1, y acá tengo n menos 1 factorial. Entonces yo puedo aquí hacer un sencillo cambio de variable, que es, por supuesto, que una propiedad de las sumatorias. El cambio es el siguiente. Yo esto lo puedo reescribir como una nueva suma. Entonces, como esto que está acá es una ecuación n igual a 1, entonces yo puedo sumar el inverso y me quedaría n menos 1 igual a 0. ¿Mm? Es decir, juego con esta parte que está en los índices, donde se empieza a contar, juego con eso. ¿Ya? Esto es como una ecuación, entonces puedo sumar en ambos lados el menos 1 y aquí me queda que n menos 1 es igual a 0. Ahora, ese n menos 1 lo puedo cambiar por una nueva variable. Entonces yo aquí podría cambiar el n, podría cambiar, a ver si puedo aquí escribir algo. Así. Puedo cambiar el n menos 1, lo puedo cambiar, por ejemplo, con un m. Entonces, si cambio el n menos 1 con m, ¿cómo me queda la nueva suma? ¿Cómo quedaría la nueva suma? Si estoy cambiando n menos 1 por m, me quedaría la suma desde m igual a 0 hasta infinito de
x elevado a la m partido por m factorial. ¿Ya? Entonces, esto yo lo puedo hacer. Resulta que la función que tenía en principio, el f que yo tenía en principio era este. Voy a escribirlo aquí. Era el f que yo tenía en principio, que yo estaba considerando. Y elevado a la n factorial. Desde n igual 1 hasta n. Y aquí yo calculé la derivada. Había hecho el cálculo de la derivada y me dio esto. ¿Cuál es la conclusión? ¿Qué relación hay entre el f y la derivada de f para este ejemplo? ¿Cómo es f y cómo es f'? Son iguales. Son iguales. ¿Y cuál es la única función de tal suerte que su derivada es la misma? ¿Cuál es la única función? No nula. Euler. Euler. Entonces, esa función es Euler. Por eso les decía en principio que es Euler. Y bueno, y la integral es similar. La integración es un proceso similar. Tengo que integrar también término a término. Entonces, yo creo que la hice por acá. Sí, creo que es esta. Creo que puedo hacerla acá. Entonces, si ahora quisiera hacer la integración, tendría que hacer un procedimiento similar. Si ahora quiero integrar, aquí puedo integrar f de x, entonces tendría que integrar esta parte. La parte de x a la n tendría que integrarla. De x. ¿Y cuánto da la integral de x a la n? X a la n más 1 sobre n más 1. Muy bien. Entonces, quedaría x elevado a la n más 1 partido por n más 1. Eso sería. Eso lo puedo reescribir como ¿cómo lo podría reescribir? N más 1 por n factorial. ¿Cuánto da n más 1 por n factorial? ¿Esto cuánto da? Es como si aplicara propiedad de los factoriales, pero ahora la inversa. Ahora ya no quiero descomponer el n factorial, sino que quiero armar un factorial más grande. Entonces, ¿cuánto daría eso? N más 1 factorial. N más 1 factorial. Y bueno, puedo volver a aplicar la misma propiedad que hice acá, de jugar con los exponentes, y al final me debería quedar lo mismo. Me debería quedar la misma serie. Por supuesto que me va a quedar con un índice diferente, pero eso no importa. Aquí me podría quedar con, no sé, con un j, por ejemplo, x elevado a la j, partido por j factorial, haciendo ya el cambio de variable, haciendo el mismo proceso que hice previo. Entonces me queda que tanto la derivada como la integral me da la misma. Y bueno, es la única función que cumple con esa condición, es la función exponencial. Entonces se sigue cumpliendo lo que uno ya conoce, que tanto la derivada como la integral de la función exponencial es la misma. ¿Sí? Entonces es como el ejemplo más clásico que uno puede mostrar de derivación e integración de series de potencia. Y esto es lo que yo les decía. Supongamos que usted está en el mundo real y le piden integrar esta función de 0 a 1, que es la función e elevado a la x a la 2. Sucede que esa función, usted puede usar todas las técnicas que hemos visto en el curso, todas las técnicas que usted conoce, y ninguna no va a poder calcular una función f mayúscula de tal suerte que cuando la derive le dé exponencial x al lado. Esta es una función que no es analítica, no es integrable, no es nada.
Ya no existe una función elemental de tal suerte que cuando la derive me dé e elevado a la x a la 2. Entonces, para estos casos, usted recurre a la serie de potencia. Entonces, usted sabe, lo mostramos ahora mismo, que exponencial de x es la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de x a la n con n factorial. Y esa serie es convergente para todo x en los reales, ya lo hemos mostrado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a reemplazar, como yo estoy interesado en e elevado a la x a la 2 y no en e elevado a la x, voy a cambiar el x, lo voy a cambiar por x elevado a la 2. ¿Ya? Si lo cambio, aquí me quedaría x elevado a la 2 elevado a la n. Y entonces potencia de potencia, multiplico solo los exponentes, me queda x elevado a la 2n. Y como es para todo x, cambié el x por x a la 2. Entonces sigue siendo que para todo x a la 2 elevado a los reales, si yo saco raíz cuadrada aquí, sigue siendo un número real. Porque en el fondo sería el valor absoluto, un poco. ¿Ya? Entonces, ¿qué tendría que hacer para calcular la integral? Tendría que integrar, entonces, esta serie que está aquí. ¿Ya? Entonces solamente me voy a enfocar en la integral de x elevado a la 2n. ¿Cuánto da la integral de x elevado a la 2n? X a la 2n más 1 sobre 2n más 1. Listo, aquí está. Es por eso que lo escribí aquí. X elevado a la 2n más 1 partido por 2n más 1. ¿Ya? ¿Qué tendría que hacer ahora? Se supone que esta integral va de 0 a 1, entonces tendría que ahora resolver, si ahora escribo límites de integración, ¿cuánto da la integral de 0 a 1 de x elevado a la 2n más 1? O mejor dicho, ¿cuánto da esta expresión x elevado a la 2n más 1 de 0 a 1? Evaluado de 0 a 1. Primer teorema fundamental del cálculo. Reemplazo el límite superior menos el límite inferior. El límite superior es 1, entonces quedaría 1 elevado a la 2 elevado a la n más 1. Y el otro sería 0 elevado a la 2n más 1. ¿Y cuánto da 1 elevado a cualquier potencia? 1. 1. Y 0 elevado también a cualquier potencia. 0. Entonces queda en el fondo 1 menos 0. Y eso es 1. Entonces solo nos queda esta serie. 1 partido por 2n más 1 por n factorial. Entonces quiere decir que en lugar de calcular esta integral para esta función que yo no sé calcularla, tengo dos maneras de saber que esta serie es convergente. La primera es usar el primero de los criterios que vimos en el curso, que es que si este límite del término enésimo da 0, entonces es convergente. ¿Cuánto es el límite cuando n tiende a infinito de 1 partido por n, 1 partido por 2n más 1 por n factorial? Si esto toma valores muy grandes, ¿qué pasa con 1 partido por eso? Va a 0. Va a 0. Entonces, por el primer criterio que vimos, no hoy, sino la clase anterior, que establecía que si el límite cuando n tiende a infinito de a sub n es 0, entonces la serie es convergente. Entonces aquí sabemos que esta serie va a dar un número. Entonces usted no sabe ahora qué número va a dar, solo sabe que es convergente por el criterio. Entonces una manera de usted tratar de aproximar esto es, por ejemplo, usar, no sé, un sistema algebraico computacional, por ejemplo, a ver si puedo escribirlo aquí, math, no sé si puedo, vamos a ver, álgebra en línea, a ver si puedo tratar de aproximarlo, para tener una idea de cuánto es. A ver si puedo, sí, vamos a ponerlo desde 0 hasta, por ejemplo, 100, y aquí 1 partido por, ¿cuánto era? 2n más 1 partido por n factorial. Vamos a ver si lo hace. Hay algunos de estos sistemas que a veces
No, quizás puse más términos. Vamos a ver si puedo hacerlo. Al menos para tener una aproximación. Entonces, este es un valor aproximado. Ya, pero no sé por qué no lo muestra en decimal. O sea, hay algunos programas de estos que muestran en decimal y que quizás no son tan limitados como este, que pueden dar, no sé, uno puede sumar hasta el 500. Son, por supuesto que son software que son de paga, que probablemente usted va a tener acceso en alguna de las empresas. No son necesariamente matemáticos, algunos son C++, algunos son como de programación, y ellos pueden hacer estos cálculos en cuestión de segundos, incluso para valores muy grandes, no sé, 1.000.000, y pueden darle respuesta, no sé, que probablemente con la maquinaria que uno tiene ordinariamente puede tardar semanas, pero con esos programas pueden quizás en un par de horas tener una muy, muy buena aproximación. Yo particularmente recomiendo el Deriv 6. Desafortunadamente no es un programa que es compatible con Mac, pero uno puede tratar de instalar una máquina virtual y simular un poco el entorno de Windows, y ahí probablemente puede uno instalar ese Deriv 6, y ese sí trabaja con cualquier valor. Aquí yo le puedo poner n de la suma de 0 hasta 1.000, hasta 1.000.000, y ahí él siempre me va a dar respuesta. Ya, chicos, entonces aquí hay otros más ejemplos que probablemente muestre la siguiente clase. Entonces nos queda pendiente la última parte del curso, que es serie de Taylor y Maclaurin, que es aquí solamente relacionamos la función exponencial, pero entonces a través de esa serie de Maclaurin y serie de Taylor vamos a ver que cualquier función que yo conozco, sea analítica o sea no analítica, siempre uno puede construir una serie de potencias. Y entonces, en lugar de trabajar con la función misma, que uno no sabe si existe o no la integral o la derivada, entonces uno trabaja con la serie y es mucho más práctico, ¿ya? Sobre todo para este tipo de funciones que no son integrables bajo ningún método que existe, ¿ya? Entonces les decía que el campo integral es mucho más vasto. En las derivadas siempre uno puede encontrar funciones derivables, pero integrables no siempre. Este es un ejemplo de una función que no es integrable en el sentido de Riemann, ni en ninguno de los sentidos es integrable. Numéricamente sí, uno puede aproximar a través de los distintos métodos que hay numéricos. ¿Ya? Entonces vamos hasta ahí por el día de hoy. Bueno, entonces les recuerdo de nuevo para la revisión. A partir de las 10 empiecen a escribir en el chat nombre y correo. A partir de las 10 los que quieran asistir, y ahí yo los voy atendiendo y los voy agregando en otro grupo. Y eso sí, estén atentos la gente porque los voy a ir llamando de a uno, y ahí vamos a ir discutiendo y ver cómo está cada quien en la evaluación, y vamos a ver, aclarar algunas cosas que quizás no hayan estado claras en la pauta, porque teniendo en cuenta que no todos hicieron un desarrollo similar al de la pauta, ¿ya? Entonces nos vemos mañana los que quieran asistir, y los que tengan 7 yo pienso que no tienen nada que hacer, no deberían estar en la reunión de mañana, no es lo ideal. ¿Ya? Profe, una consulta. Sí, dime. ¿Hay listado de esta materia?